Para muchos hijos o muchas parejas, la figura del padre puede ser este ser ausente que se encarga de negar o dar permisos, pagar cuentas, pero esto ha cambiado mucho. Ahora los padres ejercen activamente su paternidad o más bien ejercen la corresponsabilidad en la crianza. Y para hablar de eso, el día de hoy aquí en La Mother Soy Mamá tenemos a Isaac, que es papá de una niña, y a Oliver, que es mi esposo, es papá de nuestro niño. Entonces, bienvenidos, ¿cómo están? Ay, muy bien, muy bien, muy bien. Qué Nerviosillos, bueno. pero... No te preocupes, Isaac, nada, que ya estás preparado. Si eres papá, eres un superhéroe. Antes de arrancar, ¿cómo viven la paternidad ustedes? ¿Qué es para ustedes ser papás? Pues hace rato Lilo dijo, es resolver problemas. Ese es número uno, pero creo que eso es papá y mamá. Uh-huh. Pero la verdad es que la paternidad para mí es, pues para mí un enamoramiento de poquito en poquito. Eso fue para mí. Creo que la mamá tiene una conexión más inmediata por la parte biológica que crece adentro del vientre, y el papá de pronto cuando ya sale el bebé, poco a poco se va enamorando, poniendo inmerso en lo que sea que es la paternidad para cada uno. Uh-huh. Y bueno, tú ya llevas más tiempo que yo en eso, pero para mí también es un instinto de protección y de proveer. O sea, a mí algo que me cambió mucho desde el día que fui papá, en parte es la parte de ver a tu hijo y, como dice Isaac, enamorarte y ver eso que creaste, que es súper bonito y que es un momento que te cambia la vida. Pero al mismo tiempo también entra este instinto como de decir, ahora tengo que romperme la espalda para que nunca le falte nada, para que siempre esté protegido, para que tenga educación, y entra como este instinto de tengo que resolver, como dijimos, para que esto siempre sea así, ¿no? Y es resolver la vida tal cual. ¿Pero crees que es un instinto o que es algo que ha impuesto la sociedad? ¿Es algo que te nació o algo que deseabas cumplir? En mi caso yo lo siento como un instinto. Okay. Yo digo, desde que estamos casados, siempre he tenido como un instinto de protección contigo. Siempre he sentido como esa necesidad de ser una zona segura. Uh-huh. Y al mismo tiempo, cuando nació nuestro bebé, pues eso se extendió hacia esa tercera persona que al mismo tiempo lo ves como un ser que nace siendo completamente incapaz de cualquier cosa, ¿no? Entonces es como tu responsabilidad de hacerte cargo de él también, y enseñarle y protegerlo y que esté bien. Mucha gente pensará que más bien es como el cliché del papá, ¿no? Que justo tiene que proveer dinero, tiene que proteger. Pero no sé si la paternidad más bien cambió, en vez de ser una paternidad distinta, como expandirse. Okay. Y entonces sí se mantiene la parte de protección. Yo también la siento súper biológica. Realmente hay momentos en los que hasta me preocupo de algo que ni se tiene que preocupar uno, pero porque es un instinto que es constante. Okay. Y tú fuiste papá muy chico, Isaac. ¿Cuántos años tenías cuando nació? 23. Sí, muy chico. Y dices lo mismo que Oliver, que aunque fue papá más grande, ese instinto está. O sea, es una cosa nata. Sí, incluso había cosas que yo quería llevar en mi vida, tal vez para mí, y que de pronto había ya un instinto en el que yo quería algo también para mi familia, y pues hay que encontrar un balance, la neta. Y entonces ese punto entra en el que yo me acuerdo que yo ya no quería ser el superhéroe de resolver a Isaac y resolver a mi familia, sino también ser un hombre balanceado. Y eso también implicaba tanto cosas buenas y sacrificios no impuestos por sociedad, instintos, o sea, sacrificios biológicos. Ok, vámonos al principio. Las mujeres, o bueno, lo que hemos platicado aquí, tenemos muy claro cómo vivimos el embarazo, ¿no? Que algunas no tienen ningún síntoma, otras la pasamos un poco mal y así. Pero a ustedes como papás, ¿cómo se vive la etapa del embarazo de su pareja? Además de que tienen que aguantar gritos y sombrerazos. No fue tan mal, Oli. No fue tan malo. Digo, creo que somos dos casos muy diferentes, pero nosotros, estuvimos como
intentando tener un bebé por un tiempo y cuando por fin logramos como darnos cuenta que ya estabas embarazada y así, pues fue un momento de mucha felicidad y de ahí en adelante, pues a mí me entró como esta idea de hacer lo posible para que estuvieras cómoda y que lo vivieras lo mejor posible, porque pues de lo que uno va aprendiendo a lo largo de la vida de conocidos, de familiares que se embarazan y que viven esta parte, pues como que sabes que de repente hay etapas difíciles y que la mujer luego está incómoda, que le da calor, que le da hambre y pues en mi cabeza era pues igual, que no le falte nada, que esté cómoda, que lo viva lo más a gusto posible y acompañarla en el proceso para que todo salga lo mejor posible. En tu caso, Isaac, porque yo me acuerdo que en algún momento decías que, bueno, me platicabas, te voy a ventanear un poco, que sentías un poco como de envidia buena de la relación que estaba empezando a generar Viri con tu bebé y que tú como papá no podías tener porque pues estaba en el vientre de Viri. Sí, esa es una. O sea, yo de plano yo siento que ella está viviendo algo padrísimo y yo me sentía fuera de eso. Esa es una. Que creo que pues, tal vez es como también una curiosidad innata de saber qué está viviendo la mujer y algo que pues, nunca vas a poder saber como hombre. Si es como una envidia, oye, tal vez lo explicaría como curiosidad también. Pero yo sí viví un embarazo. Al inicio, como tú dices, nos embarazamos jóvenes y pues fue inesperado y honestamente el inicio fue caótico. Ahí, pues la verdad, yo no sé si fui el mejor acompañante. O sea, yo no sé si fui un confort al inicio. Creo que yo estaba también un poco como en crisis y shock y yo no sé si fui el mejor esposo o pareja o incluso ya que nació Sophie, el mejor papá al inicio, porque pues estuvo complicado. La neta es que pues también fue una sorpresa. Sí, claro, claro. Justamente te iba a preguntar cómo fue para ti convertirte en un papá joven en una sociedad en la que se acostumbra, y no digo esto de ninguna manera como algo bueno, que los papás de repente decidan que no, soy joven, que se encargue la mamá y el papá desaparece. Tú decidiste quedarte y eso es algo admirable. ¿Cómo fue este peso social? ¿Te tocó vivirlo o no? Mucho. Honestamente, sí, o sea, fue medio agrio. La verdad es que también cuando nos enteramos, yo también busqué a la gente. Quería un poquito de consejo, un poquito de orientación, la neta. O sea, no culpo a la gente porque quería un poquito de orientación, pero al inicio también esos consejos vienen con tintas de la opinión de gente. Y a veces tienes que, ya después de que escuchaste sus opiniones, quitar, más bien como clasificar los hechos y hacer a un lado el color de las opiniones. Y eso estuvo difícil, pero sin duda no culpo a la gente porque también, en mi caso, yo se los pedía, ¿no? Yo se los pedía así como de, oye, me está pasando esto, ¿qué piensas? Sí, claro. Bueno, y también digo, yo me acuerdo en esa época, también a esa edad creo que hay mucha ignorancia en los hombres, sobre todo en esta sociedad, porque yo recuerdo también sales de la prepa o en la universidad y muchos hombres traen esta mentalidad de que embarazar a alguien es cometer un error. Y pues me imagino que te habrá tocado como vivir también esa parte porque yo vi a mucha gente hablar así en muchos momentos, ¿no? Y además a esa edad no tienes ni idea de lo que es ser papá, no tienes ni idea de muchas de esas cosas. Bueno, yo lo hablo de mi caso, ¿no? Y creo que eso también es algo que es importante hablar porque pasa, ¿no? En esta sociedad que justo los jóvenes, pues entre que no tienen idea y que además tienen esta mentalidad de que es un error y no tiene por qué serlo, ¿no? No, yo estaba muy enamorado de Viri, eso estaba muy claro. Pero a la vez muchas cosas me hicieron dudar de nuestra situación porque hubo opiniones incluso en la que había momentos en que me dijeron, oye, y esta decisión de sí tener al bebé, ¿sí la estás tomando por ti o es porque tu esposa sí quiere tener al bebé? O sea, es más como justo, es una imposición y te sientes casi obligado de estar ahí o realmente...
cuesta trabajo saber por qué es. O sea, al momento, Sí, claro. la verdad es que uno ni sabe, o sea, y tienes 23 años. O sea, realmente sí era muy complicado saber incluso por qué estaba tomando esa decisión. Años después, lo veo para atrás y digo, sí lo quería. Desde el momento que supe que Viri estaba embarazada, de por sí fuimos los dos a hacer la prueba de sangre y después, un día después que te dan el resultado, supimos el resultado y Viri me dijo, si estoy embarazada, lo primero que pensé es esto instintivo. Voy a trabajar un chingo para este bebé. Entonces, Y ese todavía no lo instinto había viene tomado. perdón, desde que te enteras, no desde que nace. Pues para mí fue lo Claro, primero es que diferente. pensé en ese momento. No sé si a todos les llega. O sea, hay personas que pues sí digo, pues dejan al bebé o dejan a la pareja, no sé. Pero para mí sí fue instante uno. Ya con las opiniones, creo que me confundí un poquito más después y luego ya regresé a la claridad un poquito. Creo que tiene que ver también con la madurez y la educación que tenga cada quien. O sea, como Claro. dices, hay gente que deja a su bebé, que Ujú. se apanica y que sale corriendo. Y digo, en nuestro caso nosotros lo queríamos Ujú. y creo que también desde el momento que supimos, en mi cabeza también, desde ese momento era, necesitamos planear varias cosas para que esto salga bien, ¿no? Ujú. Y para que cuando nazca el bebé tenga lo que tenga que tener y crezca en un buen ambiente, ¿no? Ambos tuvieron un parto, bueno, sus parejas o yo, tuvieron un parto muy diferente. Isaac, cuéntanos cómo viviste tú, porque Viri nos platicó en el primer episodio, Viri, la que platicó de violencia obstétrica, es la esposa de Isaac. Cuéntanos cómo fue para ti vivir un parto en agua desde el lado del papá. Eso sí fue muy hermoso. Ah, Eso ok. sí, en ese momento para empezar yo ya tenía todo muy claro y fue muy bello estar en la alberca, me sentí muy incluido y creo que ahí la energía pues sí se vibraba como una concepción, liberación, no sé, o sea, realmente esta idea de mística de traer a alguien al mundo se vivió de manera fuerte en ese momento. Yo lo recuerdo hasta la fecha como si fuera ayer. Ok. Que nos metimos en la tina, estar apoyando a mi esposa. Viri estaba recargada en mí en el agua para poder pujar porque pues no tienes una cama en Claro. la cual agarrarte. Entonces pues, se agarraba de mí, o sea, me estaba apretando la mano y dándole. Y fue muy bonito. También pues para los que fueron al primer episodio de violencia obstétrica, la verdad es que pues de los doctores fue una experiencia un poco rara. Sí nos sentimos poco acompañados en ese sentido, Ujú. pero para mí fue muy bonito yo decir, pues yo estoy aquí, ¿no? No sé si soy el experto, no soy doctor, puedo solo acompañar, ¿no? Y ser apoyo en este momento. Y eso fue lo más bonito. Creo que desde ese momento, ese es el papel de papá que yo he adquirido y de esposo que he adquirido para tanto Viri como para Sofi. Claro, también durante el embarazo y durante el parto la presencia del papá es importante, creo yo. Desde ahí se empieza a hacer como un vínculo. En nuestro caso, que yo tuve cesárea, ¿cómo fue tu experiencia, Oli? Yo la conozco un poco, pero platica cómo fue de diferente. Pues por un lado estábamos todavía como no suficientemente preparados para que nazca porque fue de un momento a otro. Me acuerdo que yo tenía que trabajar y tú fuiste al ginecólogo sola. Yo traté de acompañarte cada vez que podía, pero había veces que no. Y fue como un día que creo que te estabas sintiendo mal y de repente me hablaste y me dijiste, pues nace mañana. Y en mi cabeza estaba bromeando. O sea, ¿qué está pasando? ¿No? Y fue como, no, sí, nace mañana. Y pues me entró una como mezcla de sentimientos, ¿no? Entre nervios, emoción, ansiedad. Y por otro lado era él, pues mañana te hospitalizan, mañana te operan, un poco de miedo por ti, pero por otro lado emoción por el bebé. Entonces, pues esa parte fue bonita, ¿no? Llegó el día siguiente, llegamos. Nada más antes voy a hacer una pausa. Yo cuando regresé de la consulta del doctor llegué y Oliver ya había armado, las que son mamás me entenderán, él solo,
el colecho del bebé, lo puso en su lugar, o sea, como que nesteó un poco. El nesting es cuando las mamás tenemos esta sensación o esta necesidad como de acomodar y preparar el lugar para la llegada de la cría o del bebé. Y cuando llegué y vi que Oliver había armado el colecho, dije, ya le entró el nesting. O sea, ya sintió que ya la nos necesidad. cayó. Sí. Perdón, ya al día siguiente. No, sí, bueno, al día siguiente, la verdad es que llegamos y creo que nosotros tuvimos un muy buen acompañamiento por parte de los doctores. Tuvimos una anestesióloga maravillosa que además, los anestesiólogos llegan, hacen su trabajo y prácticamente nada más acompañan el resto, casi como el papá, ¿no? Y ella muy linda, además se ofrecía a tomarnos fotos, tomó una cantidad impresionante de fotos Súper que bonitas. agradezco hasta la fecha. Y pues por el lado del papá, yo sentí por un lado como feo contigo porque mientras a Mon la estaban preparando y le estaban inyectando y le estaban empezando a abrir y eso, pues yo me fui a tomar un café con el pediatra y a platicar con él porque no tenía nada que hacer allá adentro, ¿no? Y no me dejaban pasar al cuarto todavía. Entonces yo llegué ya que Mon estaba pues siendo operada. Y pues literal te dicen párate ahí, no estorbes y no voltees, ¿no? Porque si te caes nadie te va a levantar, nadie te va a ayudar porque hay gente que se desmaya, ¿no? Entonces pues estuve ahí acompañándote a sentirte bien, a calmarte con los nervios que tenías. Escuchando y mis pues chistes malos. dominando yo mis propias emociones también de nervios y de anticipación. Y me acuerdo que justo una parte muy bonita fue que nos dijeron escoger una canción y cuando suene es cuando van a ser. Y de repente escuchamos la canción, que era una canción de David Bowie que se llama Starman, que nos gusta mucho. Y empezó a sonar esa canción y en eso escuchamos el llanto del bebé y volteé a verlo y fue un movimiento maravilloso que hasta la fecha me pone la piel chinita de acordarme que nació. Y es un poco injusto ahí porque a la mamá le toca ver nacer al bebé, se lo ponen tantito y tú como papá vas con el pediatra. A mí me tocó cortarle el cordón umbilical que me daba también mucho nervio, pero al final pues es algo muy simple de hacer y muy indoloro, la verdad. Entonces haces eso y te vas con el bebé, con el pediatra a seguir el proceso y dejas a tu esposa ahí, ¿no? Entonces siento que es un poco injusto, ¿no? Porque a la esposa le toca el trabajo duro de cocinar al bebé durante 9 meses y luego pues pasa esto, ¿no? Se lo sacan y tú te lo llevas al cunero y ella se queda ahí todavía unas horas a recuperarse y demás, mientras tú ya estás afuera con la familia felicitándote, vas con el pediatra al cunero a que te diga que todo está bien, a ver qué estudios le van a hacer y ya te vas. Yo todavía fui a comer con mi mamá porque no había comido nada. Y regresé justo a la hora que ya estaban sacando a Mon del quirófano y ya hasta la noche la mamá puede ver al bebé. Entonces por eso me daba como una empatía por un lado de que tú no podías ver a nuestro hijo y que pues yo de cierta manera lo vi un poco más y que podía asomarme ahí en el cunero a ver que todo estuviera bien. Pero por otro lado es de los días más felices que recuerdo de mi vida. O sea, sí fue un día increíble, ¿no? Ver ese ser nacer y además en ese momento me entró un instinto mucho más fuerte de protección. No sé si te acuerdas que te decía estará bien, que me lo traigan, que no sé qué, que si respira, que no respira, que me daba nervio cualquier cosa. Entonces sí era un instinto muy fuerte. Y ahora algo que les pasa a ustedes y a nosotras es muy diferente es el permiso de paternidad en México. Por ley a los papás únicamente se les dan 5 días. No sé cómo fue en tu caso, Isaac, porque no estabas en una institución que tuvieras que tener días, pero en tu caso, Oli, ¿cómo afecta al papá tratar de paternar y de hacerse responsable igual que la mamá cuando por ley no te están permitiendo o no te están dando este tiempo? Bueno, en mi caso sí, como dice Monse, yo realmente no estaba aunado en ninguna institución. Entonces la verdad es que para mí, pues sí pude ser papá muy bien. O sea, realmente en los primeros días pude acompañar muy bien. Y de hecho, en la primera infancia de Sophie, a pesar de que fue la más conflictiva para mí, pude estar muy bien en esa etapa. Luego me ocupé un poquito más y no pude estar tanto. Y ahorita, pues afortunadamente, gracias a, pues digo, suena horrible, pero gracias a la pandemia,
ya trabajo desde casa y la verdad es que es maravilloso estar en casa. Por mi lado, yo sí trabajaba en una empresa y me dieron justo mis 5 días, como dices. Me dio coraje, la verdad, por un lado, porque justo yo quería estar contigo y quería estar con el bebé. Y además, el primer mes de que tienes un hijo se te pone la vida de cabeza. Entonces no duermes, nuestro bebé tenía reflujo, entonces el bebé no dormía y había que estarlo atendiendo muy seguido. Entonces entre que pues, duermes en espacios ahí de 15 minutos y echarte así un mes con un horario además laboral completo, la verdad es que sí, como que siento que no debería de ser así ni para la mamá ni para el papá. Digo, la mamá, los días que les dan se me hacen también muy pocos, pero 5 días al papá, cuando la mamá los primeros días no se puede ni parar, sí me parece algo excesivamente poco, ¿no? O sea, creo que el papá también es necesario que esté ahí para ayudar, para hacerse cargo. Es que en realidad ni siquiera debe ser ayudar, es ser papá. O sea, es una responsabilidad de los dos y creo que justo también eso debería ser igualitario. El papá también tiene que estar ahí, el papá también tiene que ayudar, tiene que ver por su bebé, cuidarlo, dividirse incluso los descansos porque se vuelve muy pesado cuando solo uno puede estar ahí también, ¿no? Entonces, y el otro, pues aunque tenga que estar trabajando, pues extraña a su bebé. Entonces, creo que sí es algo que debería cambiar y por lo menos así mínimo creo que debería ser un mes. Claro, porque además lo que hablábamos aquí en el episodio de lactancia, ¿no? Que aunque los papás no pueden lactar al bebé, pero la mamá necesita el apoyo del papá, necesita la ayuda del papá, porque es muy pesado, sobre todo el primer mes en la lactancia, ¿no? Yo me acuerdo que yo tenía a Oli, tenía a mi mamá, pero era una cosa de constantemente entre que le das pecho al bebé y luego tienes que sacarte leche para pesar tu banco de leche y todo, sí necesitas un par de manos extra. Y entiendo que antes, como lo hemos mencionado en este podcast, siempre la maternidad se hacía en tribu, entonces tenías a tus tías, a las hermanas, a las amigas y todas te ayudaban. Y creo que ahora se empieza a hacer esta tribu con el papá, con el esposo, con la pareja. Eso me parece algo muy bonito. Que se está transformando, pero sí necesitas esa ayuda. Decíamos en un episodio, ¿no? Que la ayuda de una mujer siempre es diferente a la de un hombre porque el instinto, porque lo conoce y todo, pero la verdad es que tener un hombre presente sí da una cosa de mucha seguridad que también creo que es importante y esta transformación me parece muy interesante. ¿Cómo es para los hombres, los papás, la parte de la depresión postparto? ¿Cómo es ese primer mes en el que la mujer está viviendo un cambio que no se encuentra ni ella misma? Y que el esposo está ahí, pero para la mamá no está muchas veces. No sé si me explico. Tal vez estamos un poquito en eso mismo. Desde el momento del parto, como dijo Oli, es un poquito injusto que la mamá, por ejemplo, no puede estar el bebé, pero está resolviéndose tal vez incluso como a ella misma. El hecho de que parió. Y desde ese momento yo me acuerdo también en cuanto Viri había parido, que yo pude ir a ver al bebé y ir a procurar a la bebé. Y también hasta la fecha, aunque Viri no sabe qué pasó ahí con el bebé, yo cuento esa parte de la historia, ¿no? Y también en cierto punto, cuando regresamos a nuestra casa, es un poquito eso, es el apoyo que se le puede dar, tanto emocional, y la verdad es que simplemente es un poquito lo que mencionamos al inicio. Es un instinto de protección, es un instinto de acompañamiento, es un instinto de regular tus emociones o olvidarte de ellas un poquito, un rato, porque creo que instintivamente sabes que hay prioridades. Y tú como papá, suena súper mala onda que lo diga, pero no eres la prioridad. En ese momento, no tanto. O sea, seguramente tendrás necesidades, necesitas comer, dormir, también, pero desafortunadamente creo que la mujer ya hizo mucho trabajo en esos 9 meses y te toca. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Igual me entraba pues igual como un sentimiento, como dice Isaac, de lo que tú sientas y tengas ahorita pasa a segundo plano completamente y es que la mamá y que el bebé estén bien y que la mamá pueda descansar y que el bebé no le falte nada, que coma. Además, digo, a mí tuviste los primeros días que nos llevamos ya al bebé a dormir a la casa, yo me despertaba cada 15 minutos a ver si estaba respirando. O sea, me entró un instinto muy fuerte de ver que esté bien todo el tiempo.
Y por otro lado, también justo lo que dices, la depresión postparto, que todo el tiempo tenías, me acuerdo, como lamentos de es que no tuve tanto tiempo con el bebé cuando nació y muchas cosas que no te gustaban y decías que no tenías depresión y decía, bueno, yo estoy aquí, te apoyo todo lo que pueda y te voy a tratar de calmar y si estoy cansado, si estoy lo que sea, pasa completamente a segundo plano. Ok. Así como hay una depresión postparto en las mujeres, ¿qué cambios o qué experimentan los hombres en ese momento? Además de sentir esta necesidad, ¿no? De cumplir las necesidades de la mujer, pero como hombres, como individuos, ¿qué sienten o qué proceso viven? ¿O es solamente esto de complacer de atender a la mujer? No, pues también yo siento que sí es un duelo. Porque obviamente tenías tu propio tiempo, tu propio espacio. No, o sea, no puedo decir que todo es maravilloso y que te vuelves de pronto súper instintivo y todo es fácil, ¿no? Y ya cambiaste de un segundo a otro. No, o sea, sería muy bonito que fuera así, pero la realidad es que tienes una naturaleza vieja y que te viene a acechar para decirte, oye, me gustaría tener un espacio para pues, jugar videojuegos o pues poder hasta respirar un rato o irme con mis cuates o hacer lo que tú quieras. No sé qué le gusta a cada quien, a cada hombre, pero sí hay un momento en el que te gustaría volver a tu vida, digamos, de 2 en vez de 3. Y creo que también te pasa que te gustaría tiempo con tu pareja sin el bebé, incluso. O sea, realmente, pues, y tanto, creo que también hay frustración. O sea, creo que sin duda hay frustración. Creo que es natural. Creo que tienes que aguantar vara, ¿no? O sea, pero, pues sí, o sea, sí hay frustración. Sí, yo también lo creo. La frustración es una parte integral de ser papá y de ser mamá, estoy seguro. Es un entrenamiento de paciencia infinito prácticamente, sobre todo los primeros años. Porque sí, o sea, va a haber frustraciones. El bebé va a llorar porque necesita algo y si no lo entiendes, ahí entra una frustración. Y hay muchas situaciones así que te van disparando frustraciones. En eso estoy totalmente de acuerdo. A mí me tardó, pero sí estoy de acuerdo en que hay esta parte como de duelo y de necesitar tiempo. A mí me pasó que se tardó más en empezar a tener estos sentimientos. Yo prácticamente durante todo el primer año de vida de nuestro bebé estaba ahí para él y era lo que necesiten ustedes, y hasta hace poquito tiempo realmente, que pues ahorita está por cumplir 1 año, 6 meses, empecé a sentir estos sentimientos de híjole, es que no puedo cuando quiera pararme ir a la tienda nada más, ¿no? Cuando quiera nada más agarrar el otro día un amigo me habló y me dijo, vamos a jugar tal cosa en mi casa, ¿jalas? Y dije, no, tengo que dormir a mi bebé y ni modo, ¿no? Entonces sí, se tardó un rato, pero sí llegó a entrar. Los primeros meses a mí me entró este sentimiento de protegerlo, de cuidarlo, de planear. Empecé a ahorrar muchísimo más de lo que había ahorrado en mi vida para que tenga educación. Me da igual si tengo que gastar algo para que coma, para que juegue, para lo que sea. Me da igual o sea, si lo tenía pensado para otra cosa para mí, se va en él. Y así estuve durante todo el primer año, fue lo que ellos necesiten. Y hasta ahorita apenas empezaron a entrarme como estos sentimientos de, híjole, estaría bonito ir al cine nada más tú y yo alguna vez. Estaría bonito de repente poderme escapar cuando sea. Y creo que sí es una parte como de duelo en un momento de decir, híjole, es que ya no soy dueño de mi tiempo porque ahora soy responsable de una persona que pues tiene que aprender a vivir, literalmente, ¿no? Claro, que qué interesante que ambos usen la palabra duelo, porque lo escuchábamos aquí en algún episodio pasado sobre, bueno, cuando hablábamos de la depresión postparto, esta parte del duelo de dejar de ser quien soy para convertirme en la mamá que voy a ser, que a ustedes como papás también les pase sin la parte hormonal, porque muchas veces se le atribuye la depresión postparto a las hormonas, que a ustedes les suceda de esa manera. A mí la verdad es que me parece muy interesante. Me voy a ir un poquito al tema de paternidad en México, ¿no? Porque tengo aquí un dato que 4 de 10 hogares tienen papás ausentes.
Eso para mí es un dato muy fuerte por cómo repercuten los niños, ¿no? Claro. Por eso yo te reconozco tanto, Isa, que tú dijiste, ahora le vamos a tener a Ana Sofi, la tuviste y te quedaste y eres un papá admirable. Cuando Oli y yo hablábamos de tener un bebé, yo decía, yo quiero una niña, porque como mamá queremos niña. Y Oli me decía, si es niña no voy a dormir el resto de mi vida porque vivimos en México y sabemos la situación. Tú como papá de una niña, ¿cómo te sientes o cómo te afecta que sea mujer tu hija? ¿O no te afecta también? No, sí. No creo que no duermo, ¿no? O sea, creo que afortunadamente todavía estamos en una etapa en la que está con nosotros mucho y tenemos un muy buen nido y los dos estamos en casa y Sophie vive muy acompañada. Creo que tiene, justo como dices, para familias donde a lo mejor la mamá tendría que resolver sola y a lo mejor incluso no sé si tenga familia cerca o no, ha de estar mucho más complicado. Y si esa mamá tiene desafortunadamente a una niña, creo que ahí sí. Sí, claro. Ahí sí, tal vez yo diría, no dormiría por esos papás. Pero en el caso de Sophie, veo que afortunadamente tiene un nicho muy bueno. Uh-huh. No podría decir eso tal vez, no sé qué voy a pensar en unos años que sea adolescente y que se quiera ir y que quiera estar sola y que uno tenga que dar ese espacio también, la neta. Y y pues ahora sí que echarse un volado o ver cómo se organiza también para no invadir, pero poder acompañar y estar de pivote de seguridad, ¿no? Cerca de donde vaya a salir tu hija. Sí me preocupa la situación en México. Siento que se pone cada vez más feo. Hoy todavía duermo. Mañana no sé. Ok. El 7% de las mujeres, según una encuesta del INEGI, son madres solteras. Sin embargo, en el caso de los padres solteros es el 0.5% de los papás solteros. Y me llamó mucho la atención a la hora de hacer la investigación para este episodio, que cuando yo puse paternidad en México, las primeras 3 páginas que me aparecían en Google hablaban de padres ausentes o de hijos abandonados. Ustedes como papás, ¿por qué creen que sea tan recurrente esta situación en México? O no se lo pueden imaginar, porque ustedes son papás responsables, paternan, pero me llama la atención. Pues yo abocaría por lo que dije hace rato. Creo que es parte de la educación, parte de la ignorancia y parte también de la precariedad que a veces se vive en México, ¿no? Hay gente que creo que no tiene la capacidad de pensar cómo sacar adelante a un niño porque simplemente la vida no les da. Y en eso pues supongo que deciden huir de la situación, pero pues también tiene que ver yo creo que con la educación. O sea, mis papás son divorciados y cada uno pues estuvo rompiendo el lomo para que a nosotros no les faltara nada por su lado, ¿no? Entonces tengo ejemplos, la verdad mi mamá la admiro mucho por eso, porque ella sola pues fue luchando para que a mí y a mi hermana no nos faltara nada y además para ella poder conseguirse sus cosas y salir adelante, ¿no? Mi papá, por otro lado, la tenía un poco más fácil porque pues él ya para cuando nosotros nacimos, pues él ya tenía su casa y así ya era como una situación mucho más cómoda para él. Igual lo admiro porque pues nunca dejó de trabajar y siempre puso su parte, pero creo que si vienes de una familia que tiene esos ejemplos, no es algo que te plantees abandonar a un bebé, como dices. Entonces es difícil meterse en la cabeza de alguien que lo haga, la verdad. Pero creo que viene por una parte de educación y de una sociedad que es muy machista y que tiene los valores, digamos, tergiversados en cuanto a la paternidad. Claro, tú ahorita que decías el divorcio de tus papás fue un divorcio muy atípico en el sentido de que se dividían 50-50 el tiempo, ¿no? Correcto. Estamos acostumbrados a que los papás es 2 fines de semana al mes o solo los fines de semana. Entonces, por ese lado creería sí que es educación. Yo también, igual que Oli, no llego a comprender por qué un papá se iría. Había un punto en el que, o sea, evidentemente, naciendo Sophie, yo no me veía fuera de la foto.
Pero sí creo que esto que explicábamos tal vez un poquito de la frustración y que también puede ser, como dice Oli, de la Sí, de educación. escapar de eso. Sí, de querer escapar de eso, que a lo mejor o la frustración es mucha o también la educación en cierto punto también machista podría decir, es que no, yo necesito mi espacio y la prioridad no son ustedes, sino yo, ¿no? Entonces, creo que sí es una decisión bastante egoísta. No podría juzgarlo, no estoy en ese momento. A lo mejor viene una persona que dejó a su hijo y podría tal vez tirarme todos mis argumentos, ¿no? Pero, pero la verdad es que desde donde yo lo veo también se requiere pues bastante, bastante pensamiento solamente en ti como papá Ujú. para dejar a tanto a la mujer como a tu hijo solos y que sepas que estén en este mundo y que quién sabe qué estén haciendo y que tú estés haciendo tu propio tiempo sin pensar en ellos o a lo mejor sin, aunque pienses en ellos sin que lo sepas ni estés enterado. Sí, de acuerdo. Incluso cuando ya tienes un bebé, ver a otros niños, bebés, incluso en películas que tienen algún tipo de sufrimiento o situación difícil, te afecta y duele. Entonces, sí, es muy difícil meterse en la cabeza de alguien que haría eso. Ok. Ya para ir cerrando, entonces, para ustedes como papás que paternan, ¿qué es ejercer la corresponsabilidad en la crianza? Mm. Eh, para mí es buscar tiempo para darle a mi familia. Eso es, o sea, ya dependerá de cada familia, qué necesita cada hijo, cada esposa o cada familia, sus prioridades, pero creo que dar ese tiempo es todo. O sea, no podría como sintetizarlo mejor. Para mí es dar mi tiempo, dar mi espacio, dar incluso sí, ser generoso con mi tiempo y con mi mente y con mi corazón con mi esposa, hacia con mi hija. Para mí también es poner a tu esposa y a tu hijo por encima de ti. O sea, es eh, cumplir sus necesidades, es atender sus necesidades, no cumplir necesariamente, pero atender sus necesidades es hacer tu chamba, ¿no? O sea, Involucrarte. los dos son papás, ¿no? Finalmente los dos decidieron tener a este bebé, los dos decidieron crear esta familia, ¿no? Entonces, pues es asumir esa responsabilidad de, pues, criar a tu hijo y de estar ahí, de darle tu tiempo, de que no le falte nada, de que tenga educación. Para mí es eso, es procurar que estén bien tu familia y en parte ya muy específicamente con el bebé es pues hacer tu parte de la chamba, ¿no? Que no sea que solo la mamá esté siempre con él y que lo cuide y que lo alimente y que uno nada más esté... Es que, digo, sé que yo estoy en una situación privilegiada porque también trabajo en casa y tengo el tiempo, pero que no sea nada más de, pues es que yo trabajo todo el día, entonces yo me desentiendo del bebé, ¿no? Porque incluso aunque trabaje todo el día, pues llega la noche y la mamá lo estuvo cuidando todo el día y la mamá está cansada en la noche, entonces también te toca ser parte de eso, ¿no? Y también al bebé le hace falta que seas parte de eso, porque si no, no te va a reconocer, no te va a conocer como papá, no va a tener esa cercanía contigo de abrirse y de mostrarte sus sentimientos como lo hace con su mamá, ¿no? Entonces, creo que también entregarle tu tiempo es algo beneficioso para ti si quieres ser parte de la vida de tu hijo y conocerlo y que tenga esa confianza de estar contigo y abrirse contigo y ser abrir sus sentimientos contigo, ¿no? Sí, yo tal vez aquí me alejaré de mi paternidad y hablaré de mi mamá. Mi mamá trabajaba mucho, mucho, mucho. Y de hecho mi papá trabajaba menos. Pero mi mamá en cuanto llegaba a la casa nos daba tiempo de calidad. Desafortunadamente, mi papá fue buen papá, pero no fue, cuando él llegaba a la casa, él buscaba más bien su tiempo y no nos buscaba a nosotros. Y la verdad es que en el caso de mi mamá, trabajaba tal vez mucho más,
Y no sé cuánto en tiempo contable, no sé cuánto tiempo realmente nos daba, pero yo sentía que ese espacio que nos daba, fuera mucho o poco, se sentía como mucho, se sentía como mucho. Entonces yo desde el espacio de hijo, creo que aprecio muchísimo más eso. Y también de pronto, aunque yo trabajé mucho, cada espacio que tengo con mi hija, busco que dentro de todo sea lo más óptimo, que sí le esté poniendo atención, que sí la esté escuchando, que a lo mejor, pues ya a la edad que tiene Sophie, 7, empieza a tener sus propios pensamientos, curiosidades, teorías, te debate cosas que para ti a lo mejor, incluso hasta la fecha, podrían ser hoy naturales o aparentemente para ti normales, y que un niño cuestiona desde un lado totalmente en blanco. Y entonces, para mí, regresando tal vez un poquito al inicio que hablaba de la paternidad, para mí sí ha sido enamorarme cada vez más de mi familia, pero porque afortunadamente le he podido dar el tiempo. No creo que me podría enamorar tanto si no le diera el tiempo. También mencioné que en una época creo que no fui el mejor papá porque no pude dar el tiempo y porque estaba en un lado de duelo, y a veces quería mucho mi espacio de manera tal vez como egoísta. Y y la verdad es que me arrepentí muchísimo de ese tiempo porque creo que no gané nada. No gané ni mi tiempo, ni le pude dar el tiempo a mi familia. Y después suena como pues me suena como a cuento de fantasía, pero sí me gustaría decir que entre más das, más recibes. Eso sí lo tengo que decir, y ojalá más papás más papás escucharan esto y se quedaran a vivir eso, porque si entre más das, más recibes, se los prometo. Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Y agregar nada más que nadie te enseña a ser papá, ¿no? Nadie te enseña a ser papá. Creo que nadie también te enseña a ser mamá. Lo único que tienes son los ejemplos con los que creces y lo que puedes ver, ¿no? Entonces creo que los dos tenemos buenos ejemplos de familias. Mi mamá también trabajaba como loca, pero siempre estaba ahí. Nunca en la vida, por más cansada que llegara, me negó a hacerme unas quesadillas de cenar, por ejemplo, o algo así. Mi papá, por otro lado, también trabajaba muchísimo y de repente acababa a las 4 de la mañana porque él es independiente, y a las 7 de la mañana estaba desayunando con nosotros. Se daba el tiempo de hacerlo y nos llevaba después a la escuela y trataba de estar ahí presente. Entonces, eso yo como hijo, la verdad es que lo valoraba muchísimo. Y tener esos ejemplos también es algo que te ayuda hacia abajo a ser papá. También tener algo que no te gustaba de tus papás ayuda a que tú mejores tus prácticas con tu hijo, ¿no? Entonces, o con tus hijos. Entonces creo que sí, también estoy totalmente de acuerdo, de que entre más tiempo le dedicas consciente a tu familia, más recibes. Pues muchísimas gracias a ambos. La verdad es que son un gran ejemplo de hombres que paternan, que ejercen su paternidad, y la verdad por eso quería tenerlos aquí. Creo que hay muchos estigmas todavía en la sociedad mexicana sobre que el papá es aquel que va a trabajar y se desaparece y la mamá se encarga de los niños, y está cambiando, y eso me da mucho gusto. Ustedes son un gran ejemplo. De verdad, muchísimas gracias. Y espero. Bueno, sí. Y bueno, para todas las que nos están escuchando, recuerden que tenemos nuestra tribu en Instagram para que comenten también cómo viven ustedes la paternidad, o si son madres solteras, como hablábamos el caso de Lila también. Para suscribirse al grupo de Telegram solamente tienen que ingresar a Telegram, ponen ahí En la Madre Soy Mamá y van a entrar a nuestro grupo. Suscríbanse también en Spotify, nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, y si lo quieren ver estamos en YouTube, y nos escuchamos la próxima vez. Muchas gracias. A ti. Gracias.